Muy buenos días a todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi querida hija Gabriela Vargas Santamaría, que cumple años el día de mañana. Vamos, hijita, continúo dándote tu regalo de desarrollo y crecimiento personal por tu cumpleaños, en esta oportunidad con mi coaching mentor Jack Ma, para todos los emprendedores y empresarios, a través de mi querida hija Yanela Vargas Santamaría. Va, triunfa en los negocios pensando como Jack Ma. 40 veces rechazado. Y yo no tenía una gran visión, solo quería encontrar un trabajo decente para mí. Como no pude encontrarlo, tuve que crearlo yo mismo. Nos dice John Max. Jack Ma. Para cualquier persona resulta devastador sentir que no puede valerse por sí misma y que es incapaz de proveerse de los medios necesarios para sustentarse. El rechazo es algo poderoso. La vida a veces puede causar mucho dolor. Hay personas que para no experimentar el rechazo de otros se anulan y no se permiten experimentar nuevas vivencias. Y esto puede ocurrir en situaciones tan simples como pedir alguna información, mostrar un producto a un cliente, concertar una cita con alguien o quizás sacar a bailar a una chica. Todas estas situaciones son consideradas como extremas debido a su imposibilidad para manejar el rechazo. Pero para Jack Ma, este no es problema, pues el rechazo fue un común denominador a lo largo de su vida. Y tras ser rechazado 10 veces por Harvard, las oportunidades en el campo laboral no le eran favorables. Cuando Jack Ma se graduó enseguida, consiguió entrevistas para 40 empleos. Y tal como lo haría cualquier recién graduado luego de recibir su título. Sin embargo, en cada una de estas entrevistas también fue rechazado. Quizás recibió en algunos casos la típica respuesta: no nos llame, nosotros le llamamos. Y en tantos otros casos una frase más frontal, como por ejemplo: no califica. Y estas experiencias lo dejaron con un sinsabor y por supuesto fuera del mundo del asalariado. Esa época no fue fácil para Jack Ma, pero ahora es su estandarte para gritarle al mundo que sí se puede. Resulta más sencillo para cualquier hombre darse por vencido, y la mayoría de las personas necesitan sentir la satisfacción de ser reconocidos por sus logros en diversas áreas de sus vidas, ser tomados en cuenta en el campo laboral y sentir útil para otros, sentirse útil y para sí mismos. Y esta conducta es una constante humana. Jack Ma no fue la excepción a esta máxima de Séneca. Sé útil primero a los demás si quieres ser útil a ti mismo. Él deseaba formar parte, como es común, de las compañías a las que postulaba, pero lo rechazaban. Sin embargo, esto nunca lo detuvo. Uno de estos rechazos le sucedió en Kentucky Fried Chickens, la famosa franquicia de comida rápida fundada por el coronel Sanders. En una entrevista con Charles Rouse, manifestó lo siguiente: Charles Rouse, tu vida es un testimonio de la idea de que nada es imposible, que si alguien dice no, tú dices, es solo el comienzo. ¿De dónde viene eso? Jack Ma. Me postulé a 40 trabajos y fui rechazado. Cuando KFC llegó a mi ciudad
24 personas se postularon para el trabajo. 23 personas fueron aceptadas. Yo fui el único rechazado. Por cierto, postulé a Harvard y fui rechazado 10 veces. Sabía que me iban a rechazar. Lo hice entre risas, ¿no? Y Charlie Rose sigue el diálogo, le dice, ahora deben estar arrepentidos. 10 veces les escribiste solicitando ir a Harvard. Y Jack Ma responde, sí, y luego me dije, algún día debería ir a dar clases allá. Entre risas. Entonces puede ser difícil de asumir, ¿no? ¿De acuerdo? Ser rechazado por una compañía de ventas de comida rápida, donde además la mayoría de los postulantes habían sido aceptados, y no es algo que pueda enfrentarse tan fácil. En el momento de la entrevista, Jacques bromeó con el asunto, pero estando en esa situación quizás no fue sencillo. El dato increíble e irónico es que durante el 2016 Alibaba invirtió $50 millones en Jun, filial de KFC en China. Si esto fue fraguado o casual, no lo podemos saber aún. Tras el rechazo de la mencionada cadena de comida rápida, intentó entrar en la policía. Pero la suerte tampoco le sonrió en esa ocasión y no logró obtener el puesto debido por no ser considerado suficientemente bueno. Y entre una y otra negativa fue transcurriendo el tiempo para Jack Ma sin poder encontrar un sitio donde lo aceptaran y pudiese hacerse de un salario para vivir. Salario que además necesitaba no solo para mantenerse él, sino para crear una estabilidad en su futuro. En el actual aspirante que aspiraba a casarse y tener familia. Y entonces cuando Max Jung logra entrar al Hangzhou Teachers Institute, conoce a una joven estudiante y se enamora de ella. Esa joven en Shangjin era Sanjin, con quien inicia una relación en sus años como estudiantes de inglés. A finales de 1988 se gradúan y poco tiempo después él le propone matrimonio. Jin no tuvo que pensarlo mucho, pues le dice y le dio de verdad que el sí aceptó, que Jack Ma no había escuchado durante un largo tiempo. Al fin un gran logro luego de tanto rechazo. Y la misma Jin confiesa en varias entrevistas lo siguiente: Manju no es un hombre guapo, pero me enamoré de él porque puede hacer muchas cosas que los hombres guapos no. Y Jack Ma sí que lo demostró finalmente. Ambos trabajaron como maestros y fueron excelentes en su trabajo. Tanto que fueron nombrados entre los 10 mejores en Hangzhou. Y sin embargo, no era eso lo que lo levantaba cada mañana. Él quería alcanzar algo más. Jack Ma demostró ser un hombre capaz de afrontar la adversidad y sobrepasarla. Se mostró apto para mantener un equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés que se le imponían en la vida. Y soportó la presión de no conseguir lo que quería al momento de tocar las puertas de las oportunidades, pero siempre estuvo dispuesto a pagar el precio para poder alcanzar lo que se había trazado. Un emprendedor resiliente. Manju, o Jack Ma, entendió bien el proverbio chino que reza que antes de ser dragón hay que sufrir como una hormiga, ya que gracias a la experiencia y aprendizaje de ese tiempo pudo sobrellevar los embates de sus momentos como Nobel emprendedor. Aunque es probable que no conociera la definición exacta de este término de la psicología, en definitiva, era un resiliente.
Sí, era un resiliente. Entonces no se trata de su capacidad cognitiva, sino de su manera de contraponer sus procesos como miembro de una cultura, de una familia oposicionista y de una situación económica, además de todos los rechazos recibidos y del aprendizaje que sacó de ellos. Sería muy ingenuo creer que una persona es exitosa al punto de tener un imperio solo por obra del azar y por el estallido de una gran oportunidad. La vida de muchos titanes en los negocios está atestada de muchos fracasos, pero la constancia les caracteriza. Escuchas, Gabrielita, la constancia, la que tú tienes, te la estoy fortaleciendo el día de hoy, por tu cumpleaños. Y a todos los emprendedores y empresarios, ellos son fáciles de identificar, ya que generalmente se caracteriza es estar por encima de las circunstancias. Siempre están por encima de las circunstancias, además de reconocer sus debilidades y trabajar en ellas sin dejarse vencer. Siempre curiosos, con interés hacia lo nuevo y desconocido, y con un ímpetu por alcanzar lo que muchos otros no han podido. Aunque se presentan cambios en sus vidas, se convierten en personas que de una u otra forma se flexibilizan ante las situaciones adversas y se adaptan de forma sencilla y rápida. Y en el caso de Jack Ma, el rechazo fue un suceso que aprendió a manejar día tras día, adaptándose a ello y viendo lo positivo dentro de todas las situaciones negativas. Al menos, como dice en algún proverbio de sabiduría popular, ya sabía que no lo sabía. Destacando así una habilidad increíble para transformar en aprendizaje una mala experiencia que a cualquier otra persona derrumbaría, fortaleciéndose así en lo aprendido. Y Jack Ma es un perfecto testimonio de resiliencia. Solía decir, sigamos adelante. Si yo no triunfo, alguien más lo hará. Además, parecía estar encantado por los retos y no se dejaba asustar por las situaciones llenas de ambigüedad, sino que de ellas tomaba valor para remontar el vuelo. Total y profundamente optimista hacia el futuro. Entre sus últimos trabajos menciona a McDonald's, el cual fue despedido también. Y luego de ese despido decide formar una compañía. Él mismo comenta que, aunque no lo hubiesen despedido, habría formado su imperio de todas maneras. Estaba determinado a alcanzar sus propósitos y sabía cómo conseguir la solución a los problemas que la quejaban. Para ese entonces ya había decidido encontrar aliados en aquellos procesos. Jack Ma, en su camino hacia su vida independiente y en búsqueda de su autonomía en vida financiera, encuentra muchas paredes, mejor dicho, grandes murallas que le impidieron en principio obtener lo que deseaba. Escucha, Gabrielita, ¿sí? Entonces, estos intentos infructuosos pudieron llegar a ser agotadores y muy frustrantes. Sin embargo, de las frustraciones bien canalizadas pueden surgir las mejores ideas. Hoy en día, puede hablar de sus experiencias amargas como algo que sirve de aprendizaje para él y como ejemplo de vida para otros, como tú, Gabrielita, y los empresarios y emprendedores que me están en estos instantes viendo. Ahí veo a mi amiga Cindy Carballo, siempre siguiéndome y dándome energía positiva. Gracias, Cindita. Desde el Brasil, cálido país. Vamos con poco, Dios perdona, pero el tiempo no. ¿Dónde encontrar una cerveza? Permítame, en reemplazo de la cerveza, un poco de líquido vital inspirado en mi símbolo de Rotary International, institución a la que pertenezco, entre grandes líderes con la vocación de servicio. Y va a estas conferencias siempre totalmente gratuitas, como un aporte como maestro y como rotario, inspirado por supuesto en Dios siempre, ¿no? Y en esta oportunidad por el cumpleaños de mi querida hija Gabriela, que es mañana su día central. Vamos a ver si terminamos el libro a través de conferencias, ¿ya? Entonces,
¿Dónde encontrar una cerveza? ¿A qué me refiero? La cerveza la tendrá mañana, de repente, en el día central, ¿no? ¿Pero a qué se refiere? ¿Dónde encontrar una cerveza? ¿Qué tiene que ver esto con la conferencia? Parecería un poco vulgar, un poco fútil, pueril, banal, etcétera, etcétera. La idea de vender productos chinos por internet surgió de la frustración y fue imposible para mí encontrar una cerveza china que merecía estar en el mercado estadounidense, pues es de muy buena calidad. Y ahora entienden por qué. El título, ¿sí? Ok. Ya que su habilidad de Jack Ma para el inglés era notable y la experiencia como guía y traductor había rendido frutos, se dispuso en 1994 como uno más de sus intentos a ser independiente en el mundo de las finanzas y autogestión, fundar su propia agencia de traducción. Y entre las características que se destacaron de Max en esos momentos, ¿sí?, estaban la de tener una visión de un futuro mejor, ser innovador y ser siempre capaz de hallar soluciones nuevas a problemas preexistentes, siendo creativo y comprometido para alcanzar aquello que se ha propuesto. En él había una meta clara y no descansaría hasta conseguir crear una empresa que le sustentara y que le permitiera crear un futuro sostenible, con lo cual no necesitaría trabajar para alguien. ¿Estamos? Más. Esta pasión lo llevó a intentar una y otra vez incursionar en planes de negocios que conocía, como el caso de su empresa de traducción. Y con este proyecto, Jack Ma había demostrado tener un olfato agudo para las oportunidades pioneras, pues enfocó su estrategia de crecimiento en la captación de algunas de las primeras compañías estadounidenses que realizaban negocios en China. Y luego de 20 años, conocemos el gigantesco mercado que hoy en estos negocios representa. Hasta finales del siglo pasado, este era un mercado escueto que apenas contaba con clientela. California. ¿Qué tiene que ver California? ¿Qué tiene que ver California? Atento. En 1995, Jack Ma viaja por primera vez a los Estados Unidos como ejecutivo de su nueva empresa. Y en este caso su viaje se producía con un propósito específico: cobrar una deuda de parte de un amigo a un empresario estadounidense en Malibu, California. Se dispuso a cobrarla viajando al lugar con la mejor de las experiencias. Jamás imaginaría lo que le aguardaba en aquel sitio. Aquello que en principio fue una visita de negocios sin mayores motivos para extenderse, se convirtió en una aventura tragicómica digna de cualquier film del lejano oeste. Al llegar, conoce al ciudadano norteamericano, aquel a quien debía cobrar la deuda contraída con la empresa. Sin embargo, este no quería pagarla. Aquella persona le hizo pasar amargos momentos y su primera impresión en Estados Unidos, hasta ese momento, no le estaba resultando tan agradable. El hombre, en lugar de cumplir con el pago correspondiente, decidió encerrar a Jack Ma en su casa. Sí, decidió encerrarlo en su casa. Él intentó forzar a Jack Ma a cerrar un trato en vez de pagar la deuda legítima. Mientras hablaba, el personaje en cuestión jugaba con una pistola en las manos. Clara evidencia de una amenaza hacia Jax. Este tipo estaba claramente loco, comentaría luego. Y este suceso, protagonizado por el vaquero americano encantado por disparar, le produjo mucho temor. Lo único que deseaba Jax era conseguir la manera de escapar de allí, motivo por el cual se dispuso a seguirle la corriente, y sin embargo, la agonía no fue de un día. ¿Sí? No fue de un día. Varios días después, el estadounidense decidió llevar a Jax a Las Vegas, como un supuesto paseo de rutina que se les ofrecía a empresarios llegados de China. Max no podía negarse a esta particular propuesta del controversial sujeto, pues en realidad era su cautivo. Ya en Las Vegas, como cualquier otra persona, Jack Ma decide probar su suerte en las máquinas tragamonedas, pues ni siquiera estando sometido por este hombre desaprovechó la oportunidad de ganar algo de dinero. Era poco lo que le quedaba, y para su sorpresa,
logró ganar $600. Una emocionante recompensa dentro de aquella extraña e incómoda situación. Entre el bullicio y la cantidad de gente que se encontraba en el lugar, se las arregló para zafarse de aquel extraño y peligroso personaje de negocios y dejando olvidado todo lo que había llevado con él. Fue directo al aeropuerto. Con respecto a este episodio, Max comenta: fue una experiencia terrible y cada vez que pienso en Los Ángeles tengo una pesadilla. Existe un aforismo tibetano que dice que la vida es lo que hacemos de ella. Repito el aforismo tibetano. La vida es lo que hacemos de ella. Entonces la creatividad es una de las más importantes características de quien desea emprender. Aquellos quienes marcan la diferencia se distinguen en esto. Son capaces de transformar la adversidad en oportunidad. No es que hubiese sido una experiencia agradable para Jack Ma, pero no perdió la oportunidad de sacar lo mejor de la situación. Fue un sobreviviente en comparación a muchos otros que hubiesen decidido tumbarse a llorar con una circunstancia similar. En la mente de Jack Ma, los momentos de calamidad fueron convertidos en extraordinarios trampolines que más tarde lo llevarían a ser quien llegó a ser. ¿Qué te parece, Gabrielita? Vísperas de tu cumpleaños, motivándote, ¿sí? Con esta pastilla motivacional de Jack Ma. Para ti, a través de ti, para todos los empresarios y emprendedores que están viendo este video, esta conferencia en estos instantes. Cítale. Los $6,000 que Jack había ganado en Las Vegas sirvieron para comprar un boleto con destino a Seattle, donde se iba a encontrar con un amigo chino que ya lo estaba esperando. Y esto también nos enseña algo sobre su personalidad. No era un llanero solitario. Ustedes saben, ellos se murieron hace mucho tiempo. Hoy se trabaja en equipo, ¿sí? Sí. Entonces no era un llanero solitario. Jack Ma conocía gente y hacía buen uso de sus relaciones. Las iniciativas emprendedoras son la puesta en marcha de una visión que en muchos casos viene de un individuo que guarda características particulares. Pero esta no tiene que ser desarrollada y alcanzada necesariamente por una sola persona. El mundo de posibilidades aumenta cuando se sabe con quién asociarse. ¿Entiendes, Gabrielita? Ok. Y entonces, nada en realidad importante ha sido llevado a cabo por una sola persona. Los buenos emprendedores, como tu hija, deben manejar la habilidad de relacionarse con otros de manera efectiva. Tener buenos contactos puede significar para un emprendedor o empresario la diferencia entre una idea dando vueltas en la cabeza y completa, Gabrielita, y inspírate en tu cumpleaños que mañana, y la realización de la misma, pues. Muy bien. Entonces no debemos menospreciar el poder de estar rodeados de personas que pueden ayudar. Y cada uno de los que están cercanos a ti es susceptible de ofrecer algo de interés que te pueda llevar a conseguir parte o la totalidad de tu objetivo. Y Jack Ma llegó a Seattle. Y al encontrarse con su amigo, este le presenta por primera vez un ordenador. Y fue un episodio emocionante para él, pues sabía que existían, pero jamás había visto uno, ya que estas máquinas eran casi inexistentes en China. Alguien que conozca a Jack Ma en la actualidad no podría siquiera imaginar que el gurú del e-commerce hasta 1995 no había tocado jamás un ordenador. Estaba fascinado, aun cuando tenía miedo de tocarla, pues muy pocas empresas chinas usaban computadoras. Y esas máquinas se consideraban de muy alto nivel tecnológico y por lo tanto
increíblemente costosas. Y su temor se basaba en la probabilidad que él veía de estropear ese aparato tan costoso y luego no tener con qué reponerlo debido a su escaso manejo de dinero en ese entonces. A lo que su amigo le replicó: Jax, no es una bomba, solo toca lo que quieras. Tras algunos minutos de interacción con la sofisticada máquina, haciendo las respectivas preguntas y asimilando todo el tema de la información online, le pidió a su amigo que le ayudara a levantar un sitio web para su negocio de traducción. Y para su mayor sorpresa comenzó a recibir correos electrónicos casi de inmediato. Quedó asombrado. Y luego tecleó en el ordenador la palabra cerveza, entre comillas, y entonces apareció un listado de bebidas de todas partes del mundo. No había ninguna cerveza china. No había ninguna cerveza elaborada en China. No existían en ese listado que se desplegó. Más adelante tecleó la palabra China sin obtener ningún resultado. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Y en ese momento Jax Ma comprendió que las empresas manufactureras de China estaban completamente aisladas del mundo. Ellos, en China, producían incansablemente, pero con ridículos precios y poca estrategia de distribución. Al comprender estas circunstancias, saltó en él la idea de crear un puente que uniese el occidente con China, beneficiando a ambos lugares a través de esta grandiosa herramienta llamada Internet, creando así un gran mercado transfronterizo. ¿Cómo lo haría? Aún no tenía ni idea, pero para Jax lo más seguro era tomar riesgos. Debió reforzar ese deseo de hacer cosas increíbles que contribuyan a muchos y conseguir el método perfecto para alcanzarlo. Entonces regresó a China con una gran emoción y determinación por crear esta compañía que ayudase a interconectar empresas nacionales con otras empresas en el exterior. En el mismo año de 1995, fundó Chinapai, junto a algunos compañeros de aulas de sus tiempos como estudiante universitario a las cuales les había enseñado el idioma inglés. Les contactó y cautivó con la idea que había traído de su primer viaje al gran país occidental. Según declaraciones de sus propios amigos, él es un hombre con mucho poder de convencimiento y un orador extraordinario. De manera que no le fue difícil convencer a sus 24 amigos sobre estas cautivantes ideas online en el comercio chino. Les enseñó de qué se trataba Internet y los motivó a ayudarlos. En una entrevista para el New York Times, comentó: el día que nos conectamos a la web, invité a amigos y gente de la televisión a mi casa. Esperamos 3 horas y media y conseguimos media página. Estábamos bebiendo, viendo televisión, jugando a las cartas y esperando. Pero estaba muy orgulloso y probé que Internet existía. Chinapai fue conocida como una de las primeras empresas chinas de la web, ya que en la mayoría de las ciudades en China la Internet no era conocida y en otras aún no había llegado siquiera. La idea era atractiva para algunos y para otros bastante inadecuada y hasta utópica. Su manera de trabajo era arcaica, pero fueron sus primeros pasos para dar a conocer lo que se podía hacer con el comercio online. Chinapai recibió algunos trípticos promocionales de las empresas, escritos en mandarín, y debido a su amplio conocimiento del idioma inglés, él mismo, Jack Ma, los traducía y los enviaba por correo a su socio en Estados Unidos, quienes lo subían a la red inmediatamente. Después de imprimir el contenido, este era reenviado a China por correo y Jack Ma lo presentaba a sus clientes a fin de obtener el visto bueno final. Este, básicamente, era el trabajo que realizaba la empresa. Pero debido a la inmadurez de la tecnología de ese momento, además
de lo inestable que era el gobierno chino en cuanto a un tipo de comercio que no podía controlar de la forma acostumbrada, China Pague no tuvo el éxito esperado. Y al ser absorbida por Hangzhou Telecoms, fracasó como empresa. Sin embargo, Max quedó con una gran experiencia acerca de lo que se debe y lo que no se debe hacer en este tipo de comercios. Nada fue desperdiciado por él. Nada fue desperdiciado por él. Quien posteriormente se convierte en el director de una empresa de Internet en Pekín, respaldada por el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica. Debido al control en las participaciones que estaba ejerciendo el gobierno, Jack Ma siente que de permanecer allí estaría perdiendo grandes oportunidades que sabían les ofrecería el Internet en el futuro cercano. De modo que decidió dar un paso rápido a ese tropiezo y salir de esta empresa conjunta con el Ministerio de Comercio, no sin antes persuadir a su equipo para que regresaran con él a Hangzhou y lograr así construir su sueño de e-commerce. Max estaba inclinado a la idea de que el mercado de Internet de pequeñas empresas a pequeñas empresas B2B tenía mucho más potencial de crecimiento que el mercado de empresas a consumir. Y allí comenzó su historia de futuros éxitos. Vamos, mientras meditas, permíteme un poco de líquido vital. Vamos, tal vez con el último tema. Por razones de tiempo, debo ir a dar una conferencia aparte. A las 10 de la mañana. Debo servir a alguien. Debo estar en la casa del hogar de una querida exalumna que hoy tiene hijos y a quienes me ha dado la confianza de seguir ayudándolos en su crecimiento personal, en expresión oral, en comprensión lectora, en desarrollo personal. Entonces, termino en unos minutos. Vamos con la última, mi querida hija Gabriela, por tu cumpleaños. Y a través de ti, a los emprendedores y empresarios que me están viendo. La experiencia es una forma de éxito en sí misma. Repito, la experiencia es una forma de éxito en sí misma. No importa que lo que hagas resulte un fracaso. La experiencia es una forma de éxito en sí misma. Y tienes que seguir intentándolo. Y si no funciona siempre, puedes volver a lo que estabas haciendo antes. La vida en sí misma es un acumulado de situaciones y experiencias de diferentes tipos, positivas o negativas, dulces o amargas, pero experiencias al fin. Y lo importante es lo que haces con esas situaciones. Y cada ser humano tiene la profunda responsabilidad de desarrollarla, ser consciente de qué puede hacer con ella y ser capaz de capitalizarla para sacarlo mejor. Existe una frase conocida: si la vida te da limones, haz muy bien limonada. Cindy y Diego Chambilla hagan limonada. Gracias por estar viéndome. Y esta frase, ¿sí?, está planteada para crear la interrogante sobre qué se puede hacer con lo que se tiene a mano. Pero, ¿estamos seguros que solo se puede hacer limonada? ¿Qué tal si se multiplican esos limones, sembrando sus semillas y convirtiendo esto en el mayor proveedor de la industria ¿de qué? A ver, imaginación, ¿de qué? ¿Ya? De los limones, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay quienes van mucho más allá de lo obvio y persiguen lo innovador, y Jack Ma es uno de ellos. Y Gabrielita, espero que tú seas la otra. Es posible conseguir gente que se oponga a las nuevas propuestas, pues todo cambio genera cierta resistencia. Sin embargo, esto no tiene que ser una razón para desistir de la idea. Mucha gente odia el cambio, pero
precisamente porque comprendimos todos los cambios, pudimos ver el futuro. Decía Jack Ma. Es probable que en un principio no alcancemos a sumar todo lo que ha sido propuesto inicialmente. Cumplir con las metas establecidas para el negocio puede ser un camino difícil. Pero tan solo con haber tenido la experiencia de emprender algo innovador, como estás haciéndolo, hijita Gabrielita, estaremos cargados al final con mucho aprendizaje. Y cada reto en la vida trae consigo una carga de temor, y sin lugar a dudas, Gabrielita, para un hombre como Jack Ma, en este caso esto no fue una excepción. Y estoy seguro que también para ti se presentan situaciones que paralizarían hasta al más atrevido, y sin embargo cada persona tiene pues la oportunidad de tomar la decisión de avanzar aprovechando los recursos que hay a su alrededor. Esto es lo que diferencia a algunos emprendedores de las personas comunes. Y tú no eres una de las comunes, mi querida hija Gabriela. Y no estamos hablando de no sentir miedo, sino de entender que el temor está allí para ayudar de alguna manera a la persona a calcular sus movimientos. Lo que no debemos hacer es darle la potestad al miedo para tomar las decisiones. Y según Jack Ma, un emprendedor debe tener habilidades que le permitan aguantar los golpes del destino y superar los inevitables fracasos. Y tu hija, Gabrielita, estás preparada para ello. Pero fortalécete hoy con esta conferencia por tu cumpleaños. Y si bien es cierto que el mundo online le abrió sus puertas al joven Jack Ma durante su primer viaje a Estados Unidos en 1995, no fue desde ese momento cuando comenzó a acumular, ¿de acuerdo? No fue en ese momento cuando empezó a acumular experiencias que le ayudasen en sus propósitos. Desde sus años de juventud, Jack Ma demuestra su espíritu de emprendedor como tú la tienes, Gabrielita. Se levantaba muy temprano con un fin en mente. Me viene este hábito de Stephen Covey, ¿no? En los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que contigo, hijita, la leímos cuando eras adolescente y todavía estabas en casa, ¿no? En tu hogar. Hoy estás formándote uno nuevo. Éxitos. Bien, entonces se levantaba muy temprano con un fin en mente: desarrollar el idioma inglés de manera empírica y autodidacta. Es con Jack Ma. Y para esto recolectó libros que le enseñaran el idioma. Y dedicó años ofreciendo guías gratuitas a turistas, pues se dio cuenta que este era una extraordinaria oportunidad para practicar el idioma sin tener que pagar por un curso avanzado. Y esta experiencia habría sido para algunos una pérdida de tiempo, de esfuerzo de su parte. Para los pesimistas, el pensamiento más prominente hubiese sido que China no lograría establecer una relación comercial fuerte con un contendor y eterno rival debido a sus diferentes doctrinas económicas. ¿Era Estados Unidos en ese momento de la historia de China una opción para apalancar la economía, siendo tan distinta a sus bases gubernamentales y políticas de comercio? Tal vez no. Pero este momento histórico lo aprovechó Jack Ma en el desarrollo de un idioma que le abriría las puertas en el futuro. Posteriormente aparece el encuentro de Jack con su amigo Morley, el cual le deja profundamente marcado, pues esta relación le ayuda a desarrollar una mentalidad más globalizada del mundo, la que antes no tenía por la forma en la cual fue educado y naturalmente por la cultura en la que creció. Estas situaciones no fueron un desperdicio en la vida de Jack Ma, pues supo hacerlas fructificar de manera que rindieran ganancias cuantiosas más adelante, aun cuando el momento no se visualizara como un potencial activo. Para una persona optimista como Jack Ma, cada circunstancia significaba una oportunidad para avanzar. ¿Lo entiendes, Gabrielita? Una oportunidad para avanzar. Aunque la experiencia en el momento se tornara oscura, los rechazos a lo largo de su vida, como hemos visto, era un común denominador. Y sin embargo, él tenía la habilidad para sacar lo mejor de ellos. Aprende esa lección, hija. Tú la tienes, fortalécela entonces. Ante cualquier situación se tomó el tiempo para analizar sus opciones y no desistir.
y luego tomar nota de las grandes enseñanzas generadas por estas valiosas experiencias, tanto que casi agradece haberlas vivido. Y este tipo de reorientación de pensamiento que le caracteriza le permitió incluir nuevas y mejores perspectivas, mucho más adaptables, en vez de quedarse oscilando en las mismas formas que no le habían dado resultado y que le estaban afectando negativamente. Veamos la gran oportunidad, el despertar de China. Para Jack Ma, cada experiencia en sí misma es un éxito, independientemente de que haya dejado un resultado en apariencia negativo. Y ello lo demuestra a lo largo de su historia, cuando incursiona en su primer proyecto de empresa online. Usó todos sus ahorros, 7.000 yens, para ser exacto, además de un préstamo solicitado a su hermana. Y Jack no pensaba en el fracaso. Su propósito de desarrollar esta gran red de interconexión le apasionaba y, sin embargo, no logró alcanzar el objetivo que se había planteado debido a diversos factores, tales como el sistema económico en China y lo inmaduro de las bases gubernamentales que permitieran ejercer control en este tipo de negocios online, entre otros elementos. A pesar de toda esta situación, le muestra a Jack Ma lo necesitados que estaban los comercios de China de la existencia de plataformas capaces de conectarlas con otros mercados y otras compañías. Y cuando Jack Ma fundó ChinaPay, recibió innumerables correos de distintas empresas chinas pidiendo asociarse a esta página. Y esta experiencia le enseñaría el increíble poder de la conectividad, todo lo que puede impactarse a través de Internet, en especial a las pequeñas empresas. El mundo global estaba pasando de ser un sueño irrealizable a convertirse en una realidad alcanzable. Más tarde, con esta web, Max se asocia con una entidad gubernamental intentando tener una mejor financiación, y para lograr esto decidió el control mayoritario. Lo cedió. Para lograr esto se dio el control mayoritario. Para su desgracia, esta estrategia no le dio los resultados que esperaba, ya que, siendo Jacques un hombre creativo y visionario, proponía enormes y mejores posibilidades de negocios que eran ahogados por la estructura rígida y burocrática del gobierno chino. Finalmente, esta realidad llevó a Jack Ma a desligarse de la compañía, sintiendo que le asfixiaba y que no le permitía avanzar a sus anchas en lo que él sabía era el negocio del siglo, el e-commerce. Posterior a su salida de ChinaPay, Jack se convierte en empleado del gobierno por un corto tiempo. Se desarrolla en el Ministerio de Comercio y Cooperación Económica a finales de los años 90, ayudando a la agencia a crear un sitio web. Esta etapa fue fundamental para establecer relaciones importantes con personas claves, quienes contribuirían al final con su proyecto de vida. Gracias a este paso por entidades gubernamentales, Max fue capaz, por fin, de reconocer las ineficiencias del gobierno y las debilidades en el establecimiento de negocios con ellos. En la entrevista que le hizo Charles Ross, Max expuso lo siguiente: se puede estar enamorado del gobierno, pero no hay que casarse con ellos. De esta manera se evidencia que para Jack Ma cualquier experiencia es susceptible de proporcionar una gran ventaja para sus movimientos futuros. No desperdicia jamás una situación vivida, aunque ésta revele un supuesto fracaso. Incluir su andar por cargos del gobierno le permitió conocer a Jerry Yang, fundador de Yahoo, y esta relación más tarde traería grandes beneficios para su próximo proyecto. Era inquisitivo, confiado y claramente ansioso por aprender sobre el nuevo mundo de la tecnología digital e Internet, dice Yang respecto a Jack Ma.
Una de las cosas que se debe aprender en la vida, mi querida hija Gabriela, es la capacidad de verla como una totalidad. Las enseñanzas que conseguimos a lo largo de nuestro andar nos permiten actuar con mayor sabiduría y pericia ante cualquier situación. Y es algo que se va adquiriendo de forma gradual y va formando la madurez del hombre. ¿Entendiste, mi querida hija Gabrielita, por tu cumpleaños? Mañana reflexiona un año más de vida. Y Jack Ma, siendo totalmente franco, expone sus situaciones más difíciles y cómo logra superarlas. Entonces lo hace para orientar a otros y que sepan, orientar a otros como tú, hija Gabriela, y que sepan cómo conducirse cuando se encuentren en situaciones similares a lo largo de sus viajes de vida. La historia de vida de este ícono de negocios de Internet ha logrado llegar al corazón de muchas personas que no solo lo ven como un multimillonario, sino como un gran filántropo. Y su vida ganó un mayor propósito y dirección cuando reflexionó en todo lo que había vivido y lo convirtió en una oportunidad de éxito. De alguna manera, todos estos datos lograron configurar el camino a su futuro y el de los fieles amigos que lo acompañaron en esta travesía, algunos de los cuales aún hoy en día permanecen cercanos, ya que supieron conseguir inspiración en estas experiencias y sacaron sabiduría de la vida de este hombre que, con tan poca capacidad para los estudios y tan escasos recursos de su familia de origen, logró ser exitoso. Además, Jack Ma toma la decisión de dejar sus enseñanzas a las nuevas generaciones para dar dirección y una conexión tangible a todas aquellas personas que están buscando emprender como tú, Gabrielita. Y Jack Ma tiene una gran pasión por enseñar a la mayor cantidad de jóvenes posibles acerca de cómo aprovechar mejor su tiempo y capitalizar sus experiencias para que puedan alcanzar su propósito de vida. Y a medida que ayuda a más jóvenes, como tú, Gabrielita, ahora, se siente más satisfecho. Toma como su religión esa intencionalidad con la que busca descubrir y compartir su sabiduría y experiencia de vida. Sus experiencias de vida. Indudablemente, ha sido evidente el enorme impacto que este trabajo, esta experiencia y esta historia ha causado en la sociedad juvenil en China y a lo largo del mundo. Una de las enseñanzas más habituales de Jack Ma a los jóvenes como tú es su discurso sobre el proyecto de vida según la edad, que él gusta estructurar de la siguiente manera. Escucha, Gabrielita, por tu cumpleaños. Te lo dice Jack Ma a través de tu papá. Antes de los 20 años, aprende y adquiere experiencias, querida hija. Y antes de los 30, sigue a un líder. Intenta tener un buen jefe. Alguien de quien puedas aprender. Trabaja en una compañía pequeña, como hoy lo tienes en tu spa, bellísima. Y hazla bella, interiormente y exteriormente. De calidad humana y calidad de trato y calidad de trabajo, de sapiencia, con honestidad, con transparencia. Y retornando a Jack Ma, trabaja en una compañía pequeña, porque en una grande solo serás una pieza del engranaje y no aprenderás nada. Hija, es el momento de aprender muchas cosas a la vez. Gabrielita, pero con pasión y disciplina. Con pasión y disciplina.
entre los 30 y 40 años, que aún te falta ese camino por recorrer, decide si quieres trabajar para otros o crear tu propio proyecto. Es el momento de emprender. Y querida hija, entre los 40 y los 50, piénsalo, mañana especialmente en el día central, solo dedícate a hacer lo que dominas. Invierte tu tiempo en ser excelente en lo que ya eres buena. Es muy tarde para experimentar con nuevas disciplinas. Y entre los 50 y los 60, querida hija Gabriela, trabaja para gente más joven que tú, porque ellos pueden hacerlo mejor. Confía e invierte en ellos. Y a partir de los 60, papá tiene 65, en unos días también cumplirá 66. Vete, hijita, a la playa a tomar el sol. Es muy tarde para cambiar. Gracias, Germán, por permitirme adaptarlo al cumpleaños de mi querida hija Yanela. La mayoría realiza grandes esfuerzos por buscar y conseguir posesiones, negocios, grandes compañías y emporios de alta fama e ingresos anuales. Sin embargo, pierde la oportunidad de compartir las reflexiones y sabiduría de la vida. Aquella historia que llegue al corazón de la gente y perdure por generaciones. Se pierde de vista que las experiencias vividas pueden ser transformadas en grandes oportunidades aún para las generaciones siguientes. Que la vida no es tan solo trabajo, sino que debe haber algo más por la cual vivir. Las excusas pueden ser muchas, pero la solución es bastante simple. Empezar desde ya a potenciar todas las experiencias, impulsándote con ellas hacia el futuro. Y el siguiente tema, la ambición te saca de la pobreza. Lo veremos, Dios mediante, mañana en tu día central, mi querida hija Gabriela, en tu cumpleaños, y a través de ti a todos los empresarios y emprendedores que han tenido a bien ver la conferencia el día de hoy. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias.